Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a María, bienvenidos a la primera sesión online de Micolab Genal. Y bueno, tenemos la suerte de poder contar con María Rosas Alcántara, no sé si alguna la conocéis, es una eminencia en el mundo de las setas, sobre todo en Andalucía. Ella lidera el proyecto de Setacor, que bueno, que os invito a que visitéis su página y aparte de recibir numerosos premios, reconocimientos, premios a la excelencia en innovación, sobre todo lo que es ella, lo que se considera cuando le he preguntado es cultivadora de setas, pero bueno, una de las cosas que más destacables dentro del cultivo, yo creo que es esa técnica propia de cultivo de setas sobre hojas de olivo que no hay nada igual en el mundo, ¿no? O bueno, no sé, yo creo que en el mundo no se Correcto, correcto. cultiva, corrígeme si me Sí, equivoco. sí, sí. Y bueno, ella nos va a hacer esta pequeña introducción, va a romper el hielo en el mundo de las setas. Sabemos que hay gente bueno, que estáis iniciando, otra gente que ya estáis más avanzados, pero lo que queremos es que nos ayude a introducirnos en el mundo fungi. Yo os invito a que le hagáis las preguntas por el chat si queréis y ella vaya respondiendo si quiere o directamente que alcéis la mano, ¿vale? Y nada, sin más, María, muchísimas gracias y te doy la palabra. Me silencio yo también. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Os doy las gracias por eso, por invitarme a participar y compartir pues, un tema que adoro, que me encanta y que creo que tiene mucho más recorrido del que la gente puede pensar en un principio. Bueno, es decir que mi empresa pues lleva 25 años ya de trayectoria, de cultivo de distintos tipos de hongos. En la actualidad cultivamos unos 6 o 7 hongos al año, cada uno en su temporada natural de fructificación, pero hemos llegado a cultivar 15 o 20 especies, por primera vez algunas en España. Y desde hace 13 años también nos dedicamos eso, a la formación y asesoramiento pues, a quien quiera empezar un negocio de cultivo de hongos. Y nuestra experiencia es que todo el mundo normalmente parten de cero o de muy base. Pues su idea inicial es cultivar hongos, la seta de ostra, la seta que estáis viendo en la presentación, la seta gris, ¿no? La seta común. Pero hay muchas otras especies muy interesantes y sobre todo hay muchos tipos de enfoque diferente en la empresa y creo bueno, la charla de hoy pues da la oportunidad de hacer un pequeño recorrido por esas otras alternativas que pueden ser incluso más rentables en algunos momentos que la idea que pudiéramos tener en la cabeza al principio. Entonces voy a ir un poco desglosando la presentación. Obviamente en el mundo de la micología, pues el cultivo es la actividad principal, pero se puede hacer recolección silvestre, podemos hablar de hongos medicinales, otros hongos con aplicaciones industriales o sacarle el partido al micoturismo, ¿no? Y bueno, quería hablar del cultivo y qué cultivo podía elegir, ¿no? Pues la opción que he elegido ha sido el cultivo del hongo del champiñón, ¿no? El champiñón blanco de París, que es el primero que se cultivó en Europa, aunque en Asia ya se cultivaban otros hongos tipo shiitake, reishi, muchas otras especies, pues hace ya más de 1000 años. Y porque también es un cultivo muy extendido en Europa, muy tecnificado y es quizás el más complejo de todos. Entonces me resulta fácil ir al top y después de ahí decir, bueno, pues esto en el cultivo de la seta ostra no se hace y es más simple. Y ir quitando pasos, ¿no? Y bueno, comienzo a desglosar. Voy a hacer un pequeño resumen del cultivo del champiñón. Decir que el champiñón, hay varios tipos de champiñones. El que se empezó a cultivar en Versalles, en la corte del rey Sol, es el champiñón blanco de París, el Agaricus bisporus, que veis en la imagen. Pero últimamente se está poniendo de moda otro hongo, que es el Agaricus brunescens, el portobelo, porque tiene unas cualidades organolépticas más atractivas y además desde el punto de vista logístico tarda más en abrirse. Y como en España un champiñón que está abierto es un champiñón viejo que ya no se comercializa,
en otros países, Inglaterra y tal, incluso se favorece, pero aquí no. Pues a nivel logístico interesa mucho también el portobelo. Y bueno, como tengo ya mi edad y tengo ya la trayectoria, pues me gusta contar anécdotas. Decir que cuando yo empecé a vender los champiñones en hostelería, el Brunesen, el portobelo, me lo rechazaba porque si os fijáis en la foto es más marrón y pensaban que estaba viejo. Imaginaros lo que ha podido cambiar el mercado, la Mira, cultura. María, Sí, perdona que te interrumpa. Dale a sí. la presentación, vete pasando las diapositivas porque ellos no están viendo la diferencia entre el Agaricus bisporus y el portobello. Anda, No están viendo esa diapositiva, están viendo la primera. anda, pues yo sí. Entonces, ¿cómo lo hago? Mm, No veis cambiar? Estoy cambiando. no, Uy, pues entonces aquí hay un fallo de... ¿Qué hago? ¿Dejo de compartir y le vuelvo a dar? estamos viendo el documento con las pequeñas diapositivas a la izquierda. Vuelve a darle si quieres. Ahora te estamos viendo a ti. ¿A mí? Pues Sí. yo no veo nada. Un segundito. A ver, voy a compartir Compartir pantalla con pantalla, ellos. pues compartir o toda la pantalla o o La páginas o pestaña. pestañas mm, Yo creo que la ventana, ¿no? Compartir. y darle a toda la ventana. ¿O toda la pantalla? Venga. Compartir. Y ahora me vuelvo a dar a la Sí, presentación. abre la presentación y ahora si la abres, al que te haga espejo, ahora la vemos. Sí, ¿Estáis viendo la diapositiva con los sí, dos tipos de sí, champiñones? Perfecto. ahora. Avisadme de eso que yo no os veo, ¿vale? Normal. Perfecto, Vale. estupendo. Bueno, pues aquí podéis ver la diferencia entre los dos tipos de champiñón, champiñón blanco de París y el portobelo. ¿Vale? Y lo que comentaba, el portobelo, pues ese aspecto marrón, incluso cuarteado en algunos momentos, para que veáis cómo ha cambiado la cultura micológica, que a mí me lo rechazaban al principio porque, ya digo, decían que estaba viejo, que estaba deteriorado y no lo querían comprar. Y sin embargo ahora se vende hasta más caro que el champiñón blanco. Paso diapositiva y empiezo a hablar un poco del sustrato, del cultivo. Decir que al principio, en Versalles y las técnicas que se fueron desarrollando posteriormente, se añadía estiércol de caballo a paja. Ahora se dice que el sustrato es sintético y se añade gallinazas, yeso, sulfato, urea, etc. Digamos, sustratos que incorporan minerales mucho más económicos que el estiércol de caballo. Bueno, pues mezclamos todos los ingredientes y hacemos un premojado previo o posterior a la mezcla. Se hace un premojado. Estas fotos son todas de empresas españolas que cultivan champiñón. Me gusta compartirlas para que veáis la tecnología que tenemos, ¿no? Pues se hace un premojado para conseguir el 60% de humedad y posteriormente se llevan a unas instalaciones donde se hace un compostaje. Si alguien ha hecho alguna vez compost de materia orgánica, sabéis que los primeros días hierve la materia orgánica de forma natural, espontánea. Es la fermentación de unas bacterias que ayuda a ese sustrato a hacerlo más palatable para el hongo, ¿no? Veis la humedad saliendo, el vapor de agua saliendo de los montones, el humo de los montones de compost, es buen indicativo. Y una vez que se ha compostado, pues lo tenemos que meter en un túnel de pasteurización. Y estas son las fotos de esta empresa, es la proveedora de Mercadona y del Corte Inglés, para que veáis las instalaciones que tienen, ¿no? Veis en las fotos el suelo con pequeños agujeros, son sitios por donde va pasando el vapor de agua a una temperatura constante, de forma que le damos un pico de calor para matar algunos patógenos y después lo mantenemos a temperatura alta para ya eso, dejarlo perfecto para el cultivo. Esa era la salida, la foto anterior era la entrada, perdón, la entrada a los túneles de pasteurización y esta es la salida. En la salida pues ya sale por maquinaria, instalaciones muy limpias, muy acondicionadas al sitio donde se va a sembrar. Vale. Veis aquí una curva de pasteurización, como mucho se da un pico de 60 grados y después se mantiene alta para eso, para hacer más compost, más adecuado para el cultivo.
Queremos favorecer ahí, pues eso, unas bacterias que degradan las hebras grandes de lignocelulosa y lo hacen todo más accesible para el hongo. Estoy dando a entender eso, toda la tecnología que he desarrollado, toda la investigación que hay, está todo ajustado al milímetro. Bueno, pues una vez hecho eso, se siembra al 0,8% de micelio, que en el caso del champiñón se llama blanco, que es nuestra semilla, es la semilla que usamos los fungicultores para cultivar las setas. Y se lleva a incubación. La incubación es el proceso en el que el micelio invade todo el sustrato y lo tenemos que hacer en un sitio oscuro, a una temperatura pues relativamente alta, ¿no? Entre 24 y 28 grados, y humedad alta en el caso del champiñón, porque el champiñón no se mete en las típicas bolsas que no sé si habréis visto alguna vez de setas, que están completamente plastificadas. En este caso no, el champiñón se cultiva en bandeja, entonces necesitamos regar. Y a las 2 semanas, más o menos, tenemos esta imagen que es eso, la mano que veis, pues eso, con ya pequeñas agrupaciones de micelio que van colonizándolo todo. En el cultivo de la seta, el compostaje no se hace y la pasteurización es mucho más rápida. Y sembramos un poquito más de micelio y no tenemos que regar. Una vez que ya el micelio ha invadido todo el sustrato, procedemos a hacer una cosa que se llama casing, que es echar tierra de cobertura por encima. ¿Eso qué es? Parece una cosa muy tecnificada, ¿no? En realidad es simplemente añadir un poco de turba o mezcla de turbas con arena, con tierras rojas locales, por encima de ese compost lleno de micelio. Y eso se hace además con un montón de agua. Se riega mucho, 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 abundantemente, para que cuando el micelio tope con esa capa distinta, muy húmeda, con un pH distinto, con una temperatura distinta, se estimula el crecimiento del hongo y empieza a fructificar. Y empezaremos a ver esto. Pequeñas bolitas. ¿Estáis viendo los distintos primordios de champiñón? ¿Lo estáis viendo? ¿Qué Os es de un vez en cuando primordio? pregunto A por ver si qué. alguien me sabe decir lo que es un primordio. Eso. Nadie está, también, a ver, la timidez al principio lo entiendo perfectamente. El primordio son los champiñones baby. Porque, mira, a mí me llama la atención que empieces con el champiñón, porque siempre que me preguntan por cultivos de setas, yo digo, el champiñón es como muy poco rentable, ¿no? Porque las champiñoneras son enormes. O sea, poco rentable Claro, para hacer en casa un cultivo pequeño, porque es muy difícil competir con con las claro, champiñoneras. Eso de nacen como champiñones es exacto. porque efectivamente bueno, yo siempre lo he entendido, la verdad que yo estoy como muy anticuada igual, pero competir con los precios de estas champiñoneras es prácticamente imposible. Claro, claro. A ver, esa es una pregunta muy típica que me hacen muchos emprendedores. Por supuesto, o sea, cada seta tiene sus pros y sus contras, cada especie tiene sus pros y sus contras. El champiñón es el que está más tecnificado, entonces me sirve a mí como vehículo para explicar todas las técnicas y decir, bueno, pues en la seta esto no se hace, esto es más sencillo, esto es más sencillo. Y de esa manera, pues ir quitando pasos, ¿no? Pero el champiñón es muy rentable. Porque es mucho más productivo que otras especies. Es Sí, sí, yo digo, infinitamente más siempre he productivo. dicho que tenía que ser como, que debería ser como en negativo, porque si tú a una empresa le quitas, porque se hace en estiércol, ¿no? En gallinaza, como tú estabas diciendo. Entonces, Sí, si a una empresa le quitas ese residuo y tú lo conviertes en un valor añadido, o sea, en rentabilidad es total, efectivamente. Igual no he utilizado esa palabra, porque estás cogiendo un desecho y lo estás convirtiendo otra vez en un alimento, claro, pero está muy industrializado. Es por a lo que supuesto. voy. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. La forma de darle la vuelta a la tortilla a eso es no ir a vender a los mismos mercados que las grandes empresas. Nosotros tenemos varias ventajas. Las grandes empresas súper industrializadas que han hecho inversiones de millones de euros tienen un volumen de producción tan enorme que están limitadas a vender en los grandes mercados mayoristas. Claro. Nosotros tenemos la ventaja, los pequeñitos, ¿no? Me incluyo yo también, que tenemos un volumen menor y además un espaciado más de cosecha, con lo cual nos da tiempo a pensar
a pensar dónde vamos a vender. Y podemos saltarnos el escalón de los mayoristas, porque además, de momento, y no veo que cambie mucho el asunto, los grandes mercados agroalimentarios españoles pasan por muchas manos, muchos portes. Por ejemplo, hablo y me voy a ir a Extremadura, por ejemplo. Un pueblito, Trujillo, de Extremadura, para abastecerse de setas o de champiñones, de cualquier otra especie. Desde Cuenca han llegado a Mercamadrid, de Mercamadrid a Mercacáceres o Mercabadajoz, de Mercabadajoz a la frutería de turno, de la frutería de turno al restaurante de turno. Todos esos pasos, y muchas veces se quedan a temperatura ambiente los hongos, lo cual es criminal. Nos lo podemos saltar, ir nosotros directamente a hostelería y darle una seta, un champiñón, cualquier especie, recién recolectada. Eso tiene un valor añadido impresionante. Efectivamente, recién recolecta, hay que mirar en otros ámbitos, en otros días, en otros terrenos y otras formas, ¿no? Yo que Exacto. me he dedicado No, a cultivar shiitake, no podía competir en precio, tenía que competir en todo lo demás. claro, exacto. Entonces, no me gusta demonizar una especie en concreto, simplemente hay que enfocarlo diferente. Claro. Eh, es mi reflexión, por supuesto, Sí, 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 sí. pero porque he visto eso en la práctica, que cualquier especie puede ser muy rentable según cómo se enfoque. De hecho, los champiñones recolectados parecen otra especie que los champiñones del supermercado. O sea, parecen otra cosa. Cuando los Totalmente. comes, cuando los ves, dices, parece otra. Bueno, nos dicen por ahí que no es timidez, que es ignorancia lo del primordio, así que si lo puedes explicar. Vale, va perfecto. Nada, intento además mi lenguaje que sea lo más coloquial posible, pero es verdad que, claro, la desviación que sufre una después de tantos años, primordio, es eso, el bebé recién nacido de la seta, ¿no? Las pequeñas bolitas que son como guisantes blanquitos que veis ahí en la foto, esos son los primordios. Y es un tejido además miceliar muy distinto a lo que es el resto del micelio estéril, al resto del cuerpo del hongo. Es mucho más fuerte y mucho más nutritivo. Los hongos van acumulando todos los nutrientes en su cuerpo fructífero, con lo cual es mucho más rico, mucho más a nivel nutritivo, mucho más calidad en cuanto a nutrientes. Y además, una cosa que suelen preguntar siempre mucho y tal, el cuerpo fructífero por sí solo, de forma natural, se cae. Ahí en la fotografía podéis ver, está en horizontal, es imposible que se caiga porque está en horizontal, pero si hay un cultivo en vertical, el cuerpo fructífero se terminará cayendo. O sea que nosotros tenemos que arrancarlo para poder recolectarlo, porque si no se va a caer o se va a pudrir ahí encima. Chicos, el cuerpo fructífero es la seta en sí. Exacto. Sí, exacto. Sí, sí. Pues nada, me gusta poner Esas. fotos de más pues empresas que he sido capaz de que me abran las puertas al cabo de tantísimos años, para que veáis el interior de un cultivo clásico, en este caso de champiñones. Tengo de muchas otras especies, obviamente. Y porque yo creo que no se suelen abrir mucho las puertas de estos cultivos, entre otras cosas porque no podemos abrirlo al turismo, porque hay que desinfectar muy bien, hay que tener cuidado con eso, pero también mucho por la forma de actuar de muchos empresarios de aquí que no les gusta enseñar sus cultivos y son preciosos de ver. Bueno, pues eso, una foto. Y hablando de eso, de la barbaridad de especies, ahora se estima que se cultivan unas 300 especies diferentes de hongos en el mundo. Y en realidad, ¿cuántas conocemos? ¿Cuántas vemos en los supermercados? ¿3, 4? Que ya es bastante, que antiguamente solo se veía uno o dos. Pero bueno, para que veáis, quería mostrarnos poquitas, ¿no? Pues tenemos la seta de ostra. ¿Veis mi cursor? La seta de ostra. ¿Veis mi flechita? Sí. Vale, pues la seta de ostra, que también es súper conocida. Somos de los principales países productores de toda Europa de seta de ostra. El shiitake, que se comenzó a cultivar en China pues en torno al 900 en tronco. El pie azul,
Piazul es una seta silvestre, quien la conoce a nivel silvestre es súper apreciada. En España no se cultiva, pero en Francia ya sí hay algunos proyectos de cultivo de piazul y la maquinaria es completamente compatible del champiñón a ella. Es simplemente cambiar la semilla, simplemente. Y bueno, tenemos una especie, a mí personalmente me encanta, tiene un aroma anisado, dulzón, va muy bien en recetas dulces y saladas, es una seta que me encanta. Bueno, cosas ¿Es curiosas, ¿no? saprófita, María? ¿Es Sí, saprófita? Ah, yo es no saprófita. sabía que era saprófita. El piazul es saprófito, sí. Aquí, bueno, ahora mismo estoy hablando todo de saprófitos, ahora después nombraré algunas, pero estos son todos saprófitos. Bueno, esta cosita amarilla que veis en la foto es una tremela mesentérica, la tenemos en nuestros bosques de forma habitual y sin embargo no la cultivamos. Y en Asia sí, porque es de los hongos que tienen más poder humectante del planeta. ¿Qué significa eso? No sé si os suenará de cosmética algo, ¿no? Esas palabras. La industria cosmética se ha fijado en ella y extrae un gel que se añade a la composición de las cremas hidratantes para mantener la humedad en la cara. Bueno, en la cara, en la piel, en cualquier producto cosmético, ¿no? Para que veáis cosas que aquí tenemos en nuestros bosques que no pasan totalmente desapercibidas y sin embargo hay empresas montadas con esa especie. Bueno, continúo con la melena de león, es de mis favoritas. Es una especie que está en peligro de extinción, la tenemos en nuestros bosques y está en el libro rojo de especies protegidas. O sea que si la veis, por favor, no la toquéis. Está al mismo nivel que un lince. Soy así de explícita porque de verdad que es muy escasa. Yo creo que es súper reconocible, un pompón blanco lleno de espinas blanditas, deliciosa, su sabor recuerda al marisco y tiene un par de propiedades que son muy interesantes. Regenera, a nivel científico, la evidencia científica ha estudiado que regenera el epitelio del tubo digestivo, con lo cual abre la puerta a prevenir o curar colon irritable, intolerancias, alergias alimenticias, tratamientos post-quimio, o sea, cosas muy potentes. Y también regenera la mielina que recubre las neuronas, con lo cual enfermedades tipo Alzheimer, demencia, deterioro cognitivo, ayuda mucho, ayuda mucho. Y tiene también los betaglucanos, que las tienen todas, hasta el champiñón, que ayuda al sistema inmune. Bueno, sigo, la oreja de Judas. Tampoco le hacemos mucho caso, no sé si alguien de aquí, de los presentes, se la come. Es súper común en los bosques. Quizás ni la conozcáis. Yo no. Nos Pues sí. pregunta Juan Carlos si todas estas especies se cultivan en nuestro país. No. En nuestro país ahora mismo está la seta de ostra, el champiñón, el shiitake, o sea, las dos fotos de arriba. La melena se está empezando a cultivar. Y el cardo coreano, que es un cardo normal, pero deformado y bueno, ya seleccionado algunas variedades para que salga así con esa forma que parece un boletus, se le llama también falso boletus, pero en realidad es un cardo. El resto nada, ni el pie azul, ni la oreja, ni esta última que iba a hablar, que es la seta de paja o volvariela, que también está presente en nuestros prados. La volvariela está dentro de las 10 especies más cultivadas del mundo. Y sin embargo no las cultivamos. Y además me parece una oportunidad para irla poquito a poco pues, dándola a conocer e introduciéndola en los mercados, porque es una especie que le gusta mucho el calor. Sale a unas temperaturas por encima siempre de los 30 grados, con lo cual aquella empresa que no está bien climatizada, no está bien aislada, en verano es su seta. Es la seta que va a poder cultivar con mayor facilidad. Bueno, simplemente dejo esas pinceladas, ¿no? Para intentar abrir un poco los ojos a otras especies. María, Y mira una cosilla. ¿Por qué, preguntan por ahí, por qué crees que no se cultivan el resto de las setas en nuestro país? porque no se conoce, literal, o sea, lo tengo clarísimo. Yo cuando empecé a adentrarme en la hostelería, estoy hablando de 2002-2003, le llevaba la seta de ostra. Y una vez que tuvieron confianza conmigo, los cocineros, me empezaron a preguntar, oye, ¿sabes alguna otra cosa que podamos? Y yo le daba a probar. Digo, prueba esta que te va a encantar. Y efectivamente lo metían en carta. Y prueba esta otra que te va a encantar.
Y además al final los pedidos eran súper curiosos, ¿no? A mí me llamaba alguien, oye, esta que me enviaste la semana pasada, que era amarilla, que parecía no sé qué y tal, de esa quiero repetir. O sea, no se acordaban ni siquiera de los nombres y les había encantado. Eh, Poco a poco la cultura va aumentando y ya digo, según la FAO, el consumo de hongos está subiendo un 400% cada 10 años, con lo cual no es consumo solo en kilos, sino en especies diferentes. Poquito a poco van aumentando la demanda de otras especies. Y de hecho tenemos apetencia de muchas otras especies porque nos hemos dado cuenta que el mundo fungi da mucho sabor diferente, da formas, la melena de león, qué cosa más rara, ¿no? Qué diferente y qué bonita. Da mucho juego a nivel gastronómico. Y yo creo que poquito a poco va aumentando. En fin, bueno, voy a seguir en las diapositivas. Y nada, simplemente pues, es una gráfica muy fea, pero para que veáis un poco cómo se reparte el pastel, ¿no? A nivel mundial. China es el mayor productor del mundo, con gran diferencia, tanto en cantidad como en distintas especies, y porque además la tecnología la llevan desarrollando hace 9 o 10 o 11 siglos, y nosotros pues vamos despacio, vamos detrás. Japón, resto de Asia, sobre todo Corea, muchísimo. Norte de América, pues también tiene producción. Sudamérica muy dispar, muy dispar. Europa, pues Holanda, nosotros, y se están poniendo las pilas Polonia, mucho. En África apenas hay producción, solamente pues aquellos países ligados al entorno anglosajón, Sudáfrica, por ejemplo. Y bueno, paso porque es una gráfica muy fea. Y bueno, ideas de negocio que se pueden en el tema del cultivo de hongo, ¿no? Pues podemos tener venta de micelio, que nosotros como país somos replicadores de Bélgica y Holanda, o sea, traemos aquí las bolsas y como mucho, las bolsas de micelio, y como mucho, si tenemos un laboratorio, replicamos y aumentamos y revendemos. No hay laboratorios propios de cepas propias aquí, con lo cual creo que es una oportunidad y en ecológico menos todavía. Está la venta de alpacas, que hay empresas que están dedicadas a vender sustrato a casa, al consumidor final para que consiga su propia cosecha. Y tiene su página web súper bonita, sus instrucciones bien puestas, y es un negocio. Y no tienes que coger la seta, registro sanitario, distribuir, o sea, es un modelo que se queda ahí. Cultivo, solo necesita la sala de siembra y la sala de incubación, nada más, en la inversión. Entonces, es una opción para pensar, ¿no? La opción clásica, que es la venta de productos, ¿no? Cultivo completo. Le sacamos la seta, podemos ir a mayoristas o minoristas. O directamente al cliente final ya a través de redes de consumo y tal. También tenemos la opción de vender compost. O sea, una vez que tenemos muchos cultivos, al final estamos hablando de toneladas de materia orgánica, que es una materia orgánica maravillosa para el huerto, para el olivar, para cualquier otra agricultura. Y además un dato para quien quiera una startup, el micelio de la seta de ostra es nematicida, con lo cual se puede utilizar como lucha biológica para controlar los nematodos, por ejemplo. Y bueno, si nos metemos dentro de la silvestre, voy a dar un repaso rápido a todas las variedades que se suelen recolectar. Pero un momento, Rosa, ¿alguna duda hasta aquí el tema de la diferencia entre bueno, los negocios en torno al cultivo en sí de setas? Que hemos visto que el reino fungi puede abarcar un montón de cosas, que el cultivo es una parte quizás la más tópica, la más conocida, pero no la más grande. Y no sé si tenéis alguna duda hasta ahí en las opciones de... ¿Puedes echar para atrás la Sí, diapositiva? claro. Que me interesa mucho esta, a nivel de pues, ideas de negocio con los hongos cultivados. Uh-huh. A mí me ha surgido la duda cuando has dicho lo del micelio ecológico. ¿Hay micelio no ecológico? O sea, el micelio en sí, la primera base, yo siempre había entendido que el micelio es ecológico por definición. Claro. Y además tenemos la suerte de que por lo menos en el tema de hongos todavía no han entrado los transgénicos, ni la edición genética, ni nada, ni nada. O sea que de momento son cepas naturales. El problema es que el micelio no se vende puro, sino que se vende con un vehículo,
que suele ser granos de cereal, o de mijo, de trigo normalmente, de cualquier cereal. Y si ese cereal es convencional, pues el organismo certificador no lo considera ecológico. Vale, ¿Vale? gracias. Es tan sencillo como comprar granos de cereal ecológico y certificarse y pasar la Manera, inspección. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que de momento, pues la demanda no debe ser mucha. Yo sí tengo demanda. Levanto la mano. Pero bueno, yo me voy apañando con mi propio micelio y tal, pero que yo creo que no hay demanda porque no hay oferta y es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Mira, Ana dice que a ella le dan los fardos consumidos de haber ya hecho las fructificaciones correspondientes, entiendo, y que lo usa como acolchado para la huerta y los árboles y que le salen un montón de setas. Es que lo increíble de esto es que todo es circular, ¿no? Porque puedes utilizar el compost para hacer setas y el compost de las setas para hacer huerta y el compost de la huerta para volver a hacer setas y esto. Correcto, correcto. Es lo que yo hago, pero con olivos. Sí, sí, sí. Ah, yo quiero que nos cuentes luego un poco tú, que dejes Sí, sí. tiempo para tu proyecto, que me interesa mucho. Adelante, entonces. Sí, venga, pues doy un repasillo a las silvestres y el objetivo también es eso, para quien no conozca la gran variedad de especies que están en los circuitos comerciales. Yo ya no voy a hablar de setas silvestres tóxicas, venenosas, tal, no. Solamente voy a hablar de las comestibles y dentro de las comestibles de las que han entrado en los circuitos comerciales, que no todas las comestibles están en los mercados, ¿no? Y bueno, pues comienzo con aníscanos, el Robellones. Y he puesto unas gráficas que es bastante antigua, pero me sirve para ver la gran variación de toneladas que se venden en Mercabarna, que es la lonja de referencia en este caso para las silvestres, se debe a momentos a años más lluviosos o años más secos, no se debe a ningún otro motivo. Y ya digo, estamos en 2025 y siguen siendo todos parámetros asociados al clima. Sí existen proyectos de cultivo en Cataluña, pero no están extendidos por los costes. De momento, los costes de producción en cultivo superan a los costes de la recolección silvestre. Entonces, bueno, de momento está catalogada como silvestre y es la principal especie que se vende en España. Después pasamos al rebozuelo, que Andalucía es uno de los grandes puntos fuertes de producción de rebozuelos del país y lo exportamos prácticamente todo a Centro Europa y Escandinavia, porque ahí es donde esa especie le gusta. O sea, si alguien ha visitado cualquier ciudad alemana, cualquier ciudad sueca, en la carta hay un plato con rebozuelos. Y además tenemos la gran ventaja de que esos países, cuanto más al norte, más frío hace. Entonces ellos son capaces de recolectar silvestre en agosto, pero la temporada fuerte de Navidad, nosotros somos los proveedores, nosotros somos los que estamos en producción en ese momento y nos llevamos por los mejores precios y no pueden variarlo porque el clima no se puede variar tanto. De momento. Bueno, trompeta negra, trompeta de los muertos. Si os fijáis, yo no pongo trompeta de los muertos en ningún momento porque no me parece nada comercial. Y sobre todo en una región micófaga en la que enseguida tienes que empezar a dar explicaciones de qué tal, de que esto es comestible, que no sé. Entonces, trompeta. Precisamente de eso te quería haber dicho con las otras setas. Nombres populares del níscalo, ¿cómo le llaman? ¿Alguien aquí del Genal? Sí, ¿Cómo, los que estáis aquí, ¿me podéis decir sí. otros nombres de estas mismas setas, tanto de la Cantarellus como del níscalo? No lo sé. Tú hablas del nombre local, Del digamos. ¿Cómo nombre se más llama aquí? popular dependiendo por zonas. María igual tiene más nombres, porque por ejemplo No yo lo de sé. Galicia, Níscalo, Andalucía, el níscalo yo no lo conozco como níscalo. Y la cantarel conozco como cantarel. vale, Exacto. el rebozuelo, El Sí, rebozuelo. Sí. vale. correcto. Sí, cambian sobre todo los nombres, bueno, también en Andalucía, ¿no? De una zona a otra, pero sobre todo de Cataluña
para abajo sí cambia mucho, ¿no? El rebozuelo es el rusiñol de Pi, es como un ruiseñor, ¿no? Para mí es ronquillón también, lo que has dicho tú, por eso decía Sí, en el exacto. final. Sí, sí. Y nada, la trompeta se suele llamar trompeta, yo creo que en todos lados. Y es eso, bueno, para quien no la haya visto nunca, es como una trompetita literal, hueca, y deliciosa, espectacular, y además gana aroma cuando se deshidrata y se conserva muy bien. Y bueno, es otra de las especies que gusta mucho, ¿no? Después está el pie de mutón, otro de los inconfundibles. En lugar de tener láminas debajo del sombrero, tiene pequeños aguijones y tiene el pie excéntrico, fuera del centro. Yo lo he visto bajo encinas y es muy, muy apreciado, pero sobre todo en la zona de Francia. Allí se exporta mucho a Francia. La seta de cardo, que es la que he nombrado ya, que también se cultiva cada vez más aquí. Súper apreciada en algunos sitios, desconocida en otras. Sitios de suelo calizo, por ejemplo, Subética cordobesa, ¿no? por poner de Córdoba, la están esquilmando ya, o sea, ya a un nivel de que va a haber problemas. Y sin embargo, en el norte de Córdoba, ¿no? Pues por seguir por el mismo ejemplo de la provincia, no se conoce. Se cultiva con distintas técnicas, serrín, paja prensada, se puede cultivar de distintas maneras. Y la ventaja de los cultivos frente a la silvestre, lo pongo en la foto, no sé si veis la cantidad de gusanos que tiene la seta silvestre y la de cultivo obviamente pues está en un entorno más cuidado, ¿no? Y la otra ventaja del cultivo es que lo podemos tener disponible todo el año y no depender de que si este año ha llovido más, menos, si hace frío, si no. Pero bueno, poner ejemplos, ¿no? Angula de monte es otra especie apreciada. Yo en Andalucía la he visto pocas veces. En el norte sale más. Y bueno, muy, muy apreciada en los circuitos comerciales. Hay con ese nombre hay dos especies. Y se llama así porque, bueno, le cortan el sombrero y hacen gulas. Hacen al estilo gulas, ¿no? Los pies. La seta de chopo o álamo, o seta de higuera, esta tiene también muchos nombres. También se cultiva y además las técnicas de cultivo están mejorando mucho porque cada vez se recrea más, son capaces de recrear más el aroma natural que tiene esta seta. No sé si la habéis probado alguna vez. Es una seta que, como recolectes medio kilo y lo metas en el maletero, ya tienes aroma en todo el coche, vamos, maravilloso. Y sin embargo, el cultivo, pues bueno, poquito a poco, con las mezclas de serrines que se asemejan más a la naturaleza y la seta está cada vez más conseguida. Esta otra especie que no se puede cultivar de momento es una manita. Las amanitas cuestan mucho trabajo, no se pueden cultivar. Y también tiene muchos nombres: manjas del César, tana, oronja, yema. Le conozco muchísimos nombres. Hay que tener mucho cuidado con ella, saber identificarla muy bien, porque se puede confundir en momentos de lluvia fuerte con la manita muscaria, la seta de Blancanieves. Porque la lluvia hace que se limpien, se barran las escamitas de arriba del sombrero, incluso adquiera un color más anaranjado. Entonces, mucho cuidado con esta especie en los momentos de lluvia, que no nos confundamos. Boletus. Boletus es a nivel mundial uno de los más consumidos del mundo. Se está empezando a cultivar, hay un proyecto en Galicia, bueno, hay en más sitios, micorrizando castaños, y cada vez se va consiguiendo pues optimizar mejor los cultivos. Gana aroma cuando lo congelas o cuando lo deshidratas. O sea que es una seta también en conserva muy buena. La macrolepiota, esta la he incluido porque está en algunos circuitos comerciales de la zona de Huelva, por ejemplo, pero en otros sitios no se vende. Es también saprófita, también se puede cultivar y bueno, para quien le gusta es súper apreciada. Cuidado con ella cuando son individuos más pequeñitos que se puedan confundir con otras lepiotas peligrosas. Las colmenillas, las morchelas, cagarrias, estas tienen también muchos nombres.
Es una seta de primavera, hueca por completo. Además, la receta clásica es rellenarla de foie o de gambas o lo que sea. Y está prohibida su venta en fresco por yo creo que una confusión de quien ha hecho la normativa, porque es una especie emparentada con otra especie que tiene toxinas termolábiles. ¿Qué significa eso? Que cuando las cocinas ya se eliminan las toxinas. Entonces, como esta seta se le parece un poco, pues la normativa dice que solamente se pueden vender después de un golpe de calor. Entonces, de momento en fresco no se puede vender. En deshidratado pueden alcanzar precios de unos 300 euros perfectamente. Y ya digo, sale a partir de marzo, abril, mayo, en distintos sitios, ¿no? Es una seta además que se ve favorecida tras un incendio. Un incendio, una inundación muy grave, una disrupción del ecosistema, una alteración bastante grave. Porque sus esporas son pioneras, son capaces de crecer rápido y no compite bien en un bosque ya más maduro. Bueno, el gurumelo, la manita ponderosa, súper apreciada en la zona de Huelva, Sevilla, cada vez se está detectando en más sitios. Está prohibida su venta en inmaduro, como todas otras. Sin embargo, aquí en este caso es que a la gente la tradición es comerla en fase de huevo, porque es menos fibrosa que el adulto. Yo siempre soy muy prudente. Primero que en fase de huevo, a nivel ecosistema, estamos haciendo un crimen porque no dejamos que sus esporas pues, se dispersen. Y a nivel de nuestra propia salud, es más difícil de identificar bien y nos podemos confundir con una manita verna, que es mortal. Entonces yo ante la duda absolutamente claro, solo como maduras, pero hay tradición en comérsela en fase de huevo, o sea que eso es lo que es semihipogea, es decir, que crece solamente, o sea, por debajo de la tierra, pero no totalmente debajo como las trufas. Paso a la siguiente. Senderuelas, ya estoy terminando, es un repaso rápido. Es otra especie que sale a borbotones por nuestros senderos, por nuestros prados, nuestros pastizales. Aquí en Andalucía poquito interés, en el Levante muchísimo. Además se deshidrata muy bien, es una seta pequeñita y no necesita hidratarlo, lo echa directamente a la paella y le da un saborazo espectacular. Mucho cuidado de confundirla pues con otros hongos pequeñitos de prados y tal, ¿no? Trufas de verano, pues tenemos en Andalucía varios puntos fuertes de producción de trufa de verano silvestre y también de cultivo, ya de cultivo. Es una seta que yo he tenido el placer de ir con un perro adiestrado en verano, en pleno agosto, la de calor, a recogerla y es súper emocionante, la verdad. Y no tiene nada que envidiar, hablando en mi opinión personal, a la negra, ¿no? a la Tuber melanosporum. Si se coge madura, si se coge en su buen punto, es deliciosa. Y esta es otra de las especies de hongos hipogeos que salen debajo de la tierra, que las veo súper interesantes. Nosotros las tenemos también silvestres en el campo, pues en muchos sitios, además suelos calizos, suelos ácidos, dependiendo de la especie. Suelos súper esquilmados, poco lluviosos, pocos nutrientes, ahí es donde sale. Se le llama eso también la trufa del desierto porque de los países con mayor afición a cogerla pues son Egipto, Bahrein, Kuwait, Dubái, todos estos países del Golfo Pérsico que además tienen alto poder adquisitivo y pagan bastante por ella. Y la Universidad de Murcia la está empezando a cultivar cada vez más optimizada, con lo cual creo que es otra oportunidad de cultivo muy interesante. Eso, para los suelos malos que nadie sabe qué cultivar ahí, pues perfecto. Y bueno, este es un poco resumen de esta tabla de las especies que más se venden, los boletus, los rebozuelos. Matsutake, que no tenemos aquí, es un tricoloma. Nosotros tenemos muchos tricolomas, pero no ese. Las trufas, y tanto la negra como la blanca, para que veáis un poco pues, los precios y la facturación y las producciones.
La producción varía mucho, depende de eso, de la climatología de un año y de otro, ¿no? Voy a pasar la tabla que es muy fea también. Y bueno, detenerme un segundito en la normativa. Hay un Real Decreto que regula la normativa de recolección. Decir como curiosidad que hay algunos hongos que ya se han dejado de comercializar, como el tricolema ecuestre. Yo lo he vendido con su factura, su IVA, sus cosas. Porque se van viendo pues que, por ejemplo, por bioacumulación, pues pueden llegar a ser peligrosos, ¿no? A lo que ya he comentado de la prohibición de entrar fresco de morchelas, y todos los hongos tienen que estar bien identificados, exentos de humedad, de gusanos, de insectos, etc. Y bien loteados. No me voy a meter mucho más en normativa porque, bueno, es un tema muy feo y que requiere eso, muchas más horas para hablar de él, ¿no? Y lo que quiero poner es esos pequeños proyectos que están ya funcionando y por dar ideas, ¿no? Pues, por ejemplo, en Soria hay un proyecto MIAS que tiene distintos cotos micológicos y van haciendo pues sus informes de producción de las sierras, de los bosques, etc. Hay cotos micológicos en Andalucía. He puesto la noticia de Almería porque fue de los primeros que se abrió. En Aldea Quemada hay otro, en Jaén hay otro coto. Ya se están abriendo cotos por muchos sitios, sobre todo en montes públicos que se ceden para que la gente pues disfrute, ¿no? de la recolección. Y bueno, me detengo un minuto en este porque me parece espectacular. Usama en Navarra, pues tienen un Pero un proyecto. momentito, María. Sí. ¿Quién de los que estáis aquí conoce este proyecto? No. ¿Cómo que no? ¿No lo habéis estudiado? Es que dentro del curso hay ejercicios sobre este Ay, proyecto qué guay. en concreto. Por eso Estupendo. pregunto, porque lo Vale. deberían de conocer antes de que den la solución a todas las preguntas. Eso estoy viendo Nadie que ha a lo mejor llegado, bueno, algunos han empezado hoy, es verdad, porque he corrido la lista de espera un montón hoy, he metido a los que quedaban, pero nadie ha llegado a esta parte, al Koto Sama. no. Bueno, pues adelante. Sí, no sé si contar o estoy haciendo spoiler a lo mejor de No, algo, no lo bueno, sé. no tienen que, lo puse como ejemplo bueno, de lo que estás haciendo tú ahora y bueno, una noticia que tendrán que leer con calma para responder unas preguntas, pero por supuesto es que es un proyecto muy interesante. Claro, claro. Dale, Nada, dale pues saco pie. un par de cosillas y ya está. Nada, simplemente decir que tienen, como tienen solo una carretera de entrada y salida, pues tienen un puesto donde contabilizar exactamente cada kilo que entra y sale de ese valle, con lo cual la estadística es bastante fiable de lo que hacen, ¿no? Tienen partes micológicos, con lo cual tú eres de Madrid o de Córdoba, de Málaga, y puedes ver cuando pues, estás interesado, por ejemplo, en los rebozuelos. Pues cuando están empezando a salir, te ves el parte micológico y ya vas pues a tiro hecho de, pues yo solamente quiero ir a los rebozuelos, pues ya sé cuándo ir y cuándo no. Tienen formaciones de silvestres, tienen educación ambiental con escolares, van muchos colegios y ahí es donde voy al negocio, ¿no? Que podemos utilizar bosques cercanos a nuestra localidad y hablar con núcleos, o sea, centros escolares y diseñarles unas rutas de educación ambiental que van a enriquecer a esos escolares, los van a enraizar mucho más a su territorio, pero además nosotros a nivel empresarial podemos conseguir una fuente de dinero, ¿no? Porque cobrando un poquito a cada escolar, pues podemos tener un negocio, un modelo de negocio interesante, ¿no? Bueno, y Hay cobran por cocina, cada seta que sale de ahí. claro, exacto, también en Usama Bueno, también, es que sí, eso sí. es una del modelo de negocio que quiero más es mirar en el curso, ¿no? O sea, pensar que se pudiera cobrar en el Valle del Genal por todas las setas, por cada seta que nace en el Valle del Genal. Sobre todo, fijar valor añadido, en montar empresas que hagan conservas y fijar los precios. La lonja que había antes en Jimena,
eso, intentar que los precios se fijen en origen, no que a través de los intermediarios al final el precio aquí se pague a 2 euros y en Barcelona a 15 o 20. Eso es lo que hay que lograr, que el precio de verdad se fije en origen. Bueno, pues si tenéis eso, yo no voy a entrar más, voy a dedicarme a otras gráficas. Y nada, pues lo que hemos hablado, ¿no? Opciones, ¿no? ¿Qué hay? Recolección en venta en fresco de los hongos, que podemos ir a mayoristas, a negocios locales o online, ¿no? A través de lonjas o distribuidores. O bien hacer conservas e ir a todos esos mismos clientes, ¿no? Y pongo ejemplos de empresas que ya lo están haciendo, como por ejemplo Frutobos, Silvestris en Galicia, Frutobos está en Palencia, Nicolán en Sevilla, y hay muchas otras, Zeta Sirlache en Huelva, hay muchas otras. Y bueno, cambio un poquito de tema y me voy a hongos medicinales. Y aquí quiero detenerme en 3, 4 nada más. Pues tenemos el hongo del sol, es un champiñón, se cultiva con las mismas técnicas del champiñón. Lo que hablábamos de la... Nos van a quitar el aula en 7 minutos. ¡Ostras! Entonces, vale. yo sí que quiero que te centres en tu proyecto porque sí, es la única que nos lo va a poder contar. Vale. Y dejamos los hongos medicinales que hago, Perfecto. que será la presentación que haga yo y me extenderé un montón. Perfecto. Vale, pues cambio un poco, simplemente dar un repaso muy rápido, decir que hay otros hongos con aplicaciones industriales, pues por ejemplo las levaduras ligadas al pan, la cerveza y tal, Cordyceps, que es un hongo que lo podemos cultivar para hacer lucha biológica, montar una empresa de lucha biológica, Tricoderma, que sabe a coco, y podemos cultivarlo pues para dar saborizante a la industria agroalimentaria, o Glomus, que nos permite hacer micorizaciones de hortalizas, de planta de reforestación, etcétera, forestal. Aquí, bueno, un ejemplo de una empresa almeriense que ya está vendiendo tricoderma, una empresa granadina que está vendiendo Glomus, etcétera. Y hablando de micoturismo, sí, ya no voy a entrar más. Quería hablar de esas pinceladas. Hay muchos otros ejemplos, pero bueno, ya en su momento, nada, gastronomía, talleres, tal, y hablo un poco de mí, ¿no? De Setacor. Yo llevo 25 años cultivando y hace 11 que compré un olivar. Son 5 hectáreas nada más, es pequeñito, pero es comprado. O sea, somos, yo creo que de los pocos que no hemos heredado tierra, sino que no hemos ido al banco y hemos pedido un préstamo. Y a raíz de empezar pues, a enseñar a otras personas sus cultivos, yo decía, no tiene sentido que sitios donde haya un residuo generalizado te vayas y después compres las alpacas ya hechas a 800 kilómetros de distancia con un residuo agrícola que tienen ellos y nosotros tenemos otro. Entonces empecé a hacer pruebas y quise integrar el olivar con las setas. Muchas pruebas salieron fatal y además ha sido todo con recursos propios, no ha habido subvenciones, ni I+D, ni nada. Y al final di con la tecla con las hojas. Con las hojas al final soy capaz de cultivar las setas enriquecidas con otros complementos. Cultivo las setas y además cultivo, pues por ejemplo, la seta rosa y la amarilla y una variedad de gris. En verano, en invierno cultivo shiitake y melena de león y otra variedad de gris. Y así voy cambiando según la estación natural de fructificación de cada una de las especies. No climatizo en absoluto, las ventanas abiertas y es todo mucho más sostenible. Y cuando ya el sustrato se agota, pues cojo mi remolque, mi tractor, me lo llevo al olivar, lo composto. En realidad no lo composto, lo que hago es pasarle la deprocesadora al tractor por encima, que ello se dispersa y se va introduciendo en el terreno. La Universidad de Córdoba me ha medido la materia orgánica del suelo y he pasado del 0,4 al 6% de materia orgánica en el suelo, con lo cual estoy bastante orgullosa porque por cada punto de materia orgánica que se aumenta en el suelo son varias toneladas de CO2 por hectárea que se secuestran, con lo cual pienso que estoy contribuyendo un poco a eso, a secuestrar CO2. Además, estamos, ¿cómo se llama?, forrando las lindes de romero. Hemos plantado varios árboles altos
tipo almés, encina, etcétera, porque queremos tener posaderos vivos para rapaces, porque si os fijáis, el olivar es un bosque, pero un bosque muy homogéneo de la misma altura. Entonces queremos tener árboles altos para rapaces. Y en el almés ya estamos consiguiendo que se paren una culebrera y tal. Y este año, pues hemos hecho una charca para anfibios, que esperemos que esta Navidad ya se llene de vida y tal. Hemos restaurado el vaso de un arroyo, lo estamos reforestando de álamos. O sea que tenemos una labor ambiental en nuestro pequeño territorio que creo que es intensa y que bueno, nos llena de orgullo, ¿no? Y en las setas sí, pues lo que hacemos es, una vez que las hemos recolectado, como era muy difícil comercializarlas en fresco, porque claro, ahora tengo esta, ahora no la tengo, mañana tengo otra, ahora el mes que viene no la tengo. Lo que decidimos fue deshidratarlo por completo toda la cosecha y estamos diseñando productos que sean fáciles de cocinar, porque claro, tú vendes una seta rosa y eso cómo se cocina, eso qué hacemos con ella, ¿no? Pues lo que hago es, por ejemplo, mezclarla con cebolla, con otras especies, con espesantes, tapioca, y hago una salsita, un preparado para hacer salsa, que se cocina en 2 minutos y de esa manera pues introduzco esas especies en la dieta de las personas que quieren. Y es en lo que estamos trabajando. Madre mía, Muy enhorabuena. rápido. Es el círculo cerrado totalmente. O sea, tú tenías un olivar, luego con esas hojas haces distintos tipos de sustrato o todas las setas van en el mismo tipo de sustrato. Tienen Supongo que sus serán matices. hojas de olivo y luego una receta distinta para cada especie o Sí, aproximadamente. tienen su pequeña modificación, porque, por ejemplo, la melena de león necesita mucho más oxígeno dentro del micelio, dentro del sustrato, que la seta gris, que puede estar más compacto. Entonces, trituras más, trituras Digamos menos. que, por poner un símil así fácil de entender, es como si la hoja de olivo fuera el arroz y luego haces distintos tipos de paella para lo que le guste comer a cada seta. Entonces, Correcto. de esa manera haces distintos cultivos y luego separas la seta por un lado, pero también el resto de haber cultivado setas vuelve a ser un producto para ti, porque vuelve al olivar y se convierte en otro producto de valor para las rapaces, para todo el ecosistema, ¿no? Sí. Además que ya es más subjetivo y aquí podemos discutir, pero yo veo la tierra del vecino en verano está completamente cuarteada, la típica arcilla expansiva de la campiña cordobesa, totalmente cuarteada, seco, tremendo. Y entre las calles de mi olivo yo no veo esos cuarteos, yo veo el suelo compacto, yo veo el suelo bien cerradito, ¿Y qué con lo dicen cual las olivas? pues eso, que se le nota que no están arrugadas, que se le nota que hay mucha más humedad. Sí, que la materia orgánica absorbe y mantiene al olivo mucho mejor, más nutrido. Y luego, si en vez es que me parece terrible que no vendáis la seta en fresco, sino que volváis a darle un valor añadido. Esa Sí. industria de valor añadido es una gran industria, se puede hacer poco a poco, puedes coger una seta, deshidratarla y convertirla en una salsa de Es manera más o difícil. menos sencilla o es complejo, te tienes que pelear con un taco de papeles. A ver, a nivel normativo pues tiene su complejidad, pero bueno, se pasa. A nivel de clientela, yo he perdido todos mis clientes del inicio. Yo, la hostelería de Córdoba, por ejemplo, que eran ya familiares casi, vamos, pero ya eran tantos años, ellos quieren seta fresca. Hay mucha gente que quiere seta fresca y tengo que luchar contra eso. Pero bueno, es un camino que he iniciado y bueno, a ver dónde me llega. Son opciones. Yo tampoco quiero decir mi proyecto es el mejor. Yo he cogido ese enfoque. Cada uno puede coger otro perfectamente. No, pero y a nivel de inversión de instalaciones y toda esta que parece como un mundo, ¿no? ¿Se puede Claro, hacer claro. poco a poco o hay que ser Rockefeller para ponerse a hacer Claro, todo? una vez que hidratas ya tienes que tener la sala de manipulación post cosecha bien puesta. O sea que ahí sí es 100%. O sea, ahí no hay Son como media. dos mundos distintos, ¿no? Una cosa es Sí, tener seta, porque cuando tú vendes seta, eres un productor. claro, Y luego exacto. A ya nivel tienes que, normativo, no formas parte de la industria alimentaria, exacto. digamos. O sea, no necesitas un registro sanitario, tú cultivas setas y las vendes. Exacto, producción Ahí primaria. a nivel legal es muy sencillo, ¿no? Y luego ya lo otro es Sí. un paso
más allá Sí. para cultivar. Sí, a ver, cada uno también dependiendo un poco de su personalidad. Yo inicié un proyecto que quería darle esa forma y ya no es que me importara la rentabilidad, que obviamente muchísimo, muchísimo, pero quería darle ese futuro a la empresa y estoy en esa transformación. Llevo varios años ya vendiendo deshidratados, pero sigo en esa transformación en realidad. Es un proceso. No. Ah, porque supongo que son etapas, porque cuando vas a vender a la plaza del mercado y a las familias y a los restaurantes, seguro que al principio, o sea, es una etapa que ya pasaste, pero que Claro. seguro que recuerdas con cariño, porque Sí, esa... sí, por supuesto, por supuesto. Ya digo, la hostelería es que ya eran casi familiares, casi todos. Y recuerdo con mucho cariño, pero no lo recuerdo tampoco con añoranza. Son etapas que vas pasando en tu vida. Cuando una empresa lleva tantos años, pues al final son ciclos y etapas. Y vas probando de una manera o de otra. Ni una es mejor que otra, simplemente son etapas. Sí, sí. Oh, pues muchísimas gracias, me parece, y enhorabuena sobre todo. Pues Yo no sé si gracias. queréis preguntarle algo antes de que me acabe de quedar sin luz. Chicos, Los he dejado Gracias. todos. ¿Qué ¿quién ha tal? hablado por ahí que no os tengo? Yo, Bueno, ¿Quién es que yo? muchas gracias. Voy a Muchas dejar. gracias. Gracias a vosotros. Fantástico. Gracias. yo tendría a lo mejor una Extremadura. pero era como la idea de hacer el cultivo sobre hojas de olivo es una magnífica idea, sobre todo en sitios donde hay mucha hoja de olivo, mucho desecho, por así decirlo. Aquí en esta zona también, que yo soy de Olvera, de la Sierra de Cádiz, que también hay mucho olivo y mucho desecho de eso, sería también, la verdad, que una magnífica idea. Lo que pasa que tú trabajas también explorando y enseñando ese tipo de recetas, o es algo que te guarda Claro, mucho? sí, ya digo, a mí me contrataron del Cabildo de Lanzarote ahora ya 4 o 5 años y me dijeron, jo, tenemos un problema, nosotros no podemos traer paja de la península, sale a precio de oro. Pues hicimos varias pruebas y empezaron a cultivar setas sobre sarmientos de uva malvasía volcánica. Entonces, con residuos locales. Es que lo lógico es que cada uno cultive con su residuo local. Pero Yo, supongo que a esa receta que tú necesitas, que tú has utilizado para toda esa seta, se requiere un aprendizaje, o sea, muchas pruebas si no tienes esa receta, ¿no? Claro, para desarrollarla sí, para desarrollarla sí, después a posteriori simplemente repetir o enseñar, claro. pero acuérdate del símil de la paella, que puedes aprender y te puede salir mal y te puede salir mejor y te puede, o sea, quiero decir, es muy, yo soy científica cocinera, hay mucho símil entre la ciencia, la alquimia, o sea, vas probando, no se te va contaminando, bueno, sí, tal, 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 pero que no quiero que os creáis que tienes que ser un doctor en biología para sacar esto. No, Correcto. eso no requiere mucho Son tiempo, ¿no? recetas, protocolos. Tienes, además, en el mundo de las setas, como ha dicho antes, no sé si tú estás de acuerdo, pero está, por una parte, este hermetismo que tienen ciertas empresas y luego está como te lo doy todo porque amo este mundo y quiero divulgarlo y te vas a encontrar con un montón de gente que de manera súper altruista te puede enseñar un montón de cosas. Sí, pero yo he visto un montón de vídeos y siempre falta algún dato. No digo vídeos, digo personas altruistas. Vale. Vídeos. Sí, sí. Pero quiero decir, en el mundo de las setas sí que es verdad que hay como el que no te quiere decir ni dónde hay una, o sea, casi te las esconden y no te dice ni de coña dónde las ha cogido, ni nada, es como un mundo, aquí en Galicia es como muy meigoso ese mundo, y luego hay otra gente que topa adelante y quiero divulgar esto y que se sepa y que se entienda y que sí, todo. Y lo que Claro. hacías tú con el olivo, lo he hecho yo aquí con los castaños. Claro, yo cultivaba en castaños y tenía Claro. troncos de castaño enormes. Y cuando me decían, no, pero claro, el coste, le digo, no, es que a mí el castaño todo me ha salido gratis y no lo he movido. Está aquí, lo he bajado aquí. Si lo tienes que comprar y lo tienes que mover,
no va a haber rendimiento posible para esto. Claro. Entonces tú tienes que mirar qué tienes tú aquí, ¿no? Por ejemplo, Exacto. si tienes igual si tienes una cafetería, tienes restos de café. Exacto. Hay Y no una castaño. empresa en Bélgica que lo hace con café. Claro. Lo he puesto como símil para que veas qué diferencia entre es que sustrato de hongo puede ser muchas cosas. Ya lo veremos más adelante. No quiero ya entretener más, pero ella ha sacado el olivo porque ¿qué tenías alrededor? Claro. Claro, claro. Sí, Así sí, sí. que en la venta del emprendedor está un poco mirar dónde estoy, qué tengo, qué quiero. Y hay grandes proyectos y proyectos muy chicos, Ujú. pero no se mide ni en rentabilidad ni en tamaño, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Pues nada, pues muchísimas gracias. Me dice Cristian que enhorabuena, que estuvo investigando lo que haces hace un tiempo y que le parece súper interesante. Muchas gracias. Y a mí también. Bueno, de todos modos la tenemos en el curso por ahí metida. Así que igual vuelve a dar una pincelada por ahí otro día, ¿vale? Muy bien. Un beso. Un beso. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Hasta luego. Ya.